Perfecto. Bueno, voy a, vamos a dar inicio, por favor, a este momento tan grato que me honra tanto, gente tan talentosa, tan querida, grandísimos interlocutores. Muchas gracias bueno, por estar aquí, por todo el compromiso a lo largo no solamente del taller, sino de esta instancia que nos lleva a presentar un libro que, como les decía, es un momento de celebración porque no es algo que se presenta todos los días ni todos los años, y siempre un hijo, o sea, un libro es como una especie de hijo, ¿no? Es como una criatura que tú estuviste allí trabajando, estuviste alimentando, y cuando la tienes, o sea, la ves ya contigo, pues siempre es inolvidable, ¿no? Y ese momento es como muy bonito y muy digno de compartir. Agradezco mucho, además de la presencia de todos ustedes y de la compañía y de la interlocución que hemos gozado a lo largo de estos meses. Agradezco muchísimo a Ricardo Ramírez Requena, querido amigo, y una persona que, antes de presentarlo oficialmente, les diré que yo conocí a Ricardo, creo que fue la primera vez que nos vimos, un día en ocasión de la Semana de la Narrativa, de la Nueva Narrativa Urbana, en el lejano año 2007, en que nos tocó compartir escenario, y solamente habíamos dos autores que nos presentamos con cuentos de ciencia ficción. Uno fui yo y el otro fue Ricardo Ramírez, con un cuento fabuloso, el que más me gustó durante toda la semana, que era el de una Caracas absolutamente anegada, ¿no? Era una especie de Venecia en Caracas, donde había que movilizarse por medio de Chalana y de Curiara, ¿no? Y todo ocurre en esa especie de Waterworld, pero en caraqueño, ¿no? Y para mí fue un cuento fabuloso. Luego, por supuesto, Ricardo se hizo un nombre grande dentro de la poesía, dentro del ensayo, dentro de la crónica, dentro de la narración autobiográfica. Este, pero bueno, yo personalmente echo de menos esa ciencia ficción de Ricardo, y para mí es una oportunidad como de conectar con él y de volverlo a traer a este lado del espectro que tanto nos apasiona. Entonces, presento a Ricardo Ramírez Requena, y luego les voy a hacer un planteamiento, una pregunta a ustedes como autores, para que tomen la palabra y nos hablen un poco de su proceso creativo, de los aspectos que más disfrutaron o que más les costaron a lo largo de este recorrido de hacer sus respectivas obras para esta antología. Y si da tiempo, les haré una pregunta adicional sobre la ciencia ficción y sobre cómo pudo haberse evolucionado, mutado, transmigrado sus ideas de la ciencia ficción antes del taller y en este momento en que ya estamos presentando un libro de ciencia ficción. ¿Ok? Entonces, presento a Ricardo y le cedemos la palabra. Eh, Ricardo Ramírez Requena nace en Ciudad Bolívar en 1976. Es escritor, gestor cultural, licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela. Es la universidad que también realizó estudios en la maestría de literatura comparada. Fue profesor del Departamento de Literaturas Occidentales de la Escuela de Letras de la Universidad Central, y ha dictado clases también en otras universidades de pregrado y en diplomados. Es máster en gestión de proyectos culturales desde el año 2022. Ha publicado el poemario Maneras de Irse, el diario Constancias de la Lluvia, de la Fundación de la Cultura para la Cultura Urbana. Fue ganador con ese libro del concurso No Transgenérico. También es autor del libro de ensayos Otros Bosques, editado por el Taller Blanco Editores en el año 2020, y de la antología, junto con la profesora Diajanida Hernández, llamada Poesía contra la Opresión, 1920 a 2018, editado por Provea en el año 2019. El próximo domingo, valga la invitación, el próximo domingo, en los espacios del Banco del Libro, Ricardo estará presentando su muy esperado nuevo libro, que se llama El Porvenir, Diarios 2015 a 2020, editado por Libros del Fuego.
Así que valga la oportunidad para este momento, invitar entonces al próximo bautizo, a la presentación del próximo libro de Ricardo, que está a punto de salir oficialmente. Y además en un lugar tan bonito y tan querido como el Banco del Libro, así que eso, o sea, muchos afectos y muchas cosas bonitas alrededor de esa presentación del libro. Dicho esto, les doy a todos la bienvenida, de nuevo mi agradecimiento, mi gran abrazo y le doy la palabra a Ricardo Ramírez Requena. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto poder estar aquí el día de hoy en la presentación de Fractal y además qué honor que me hayan escogido a mí como presentador. Yo quería hacer dos precisiones antes de leer unas palabras. La primera, José, es que nosotros estuvimos en la Semana de la Narrativa Urbana, creo que fue en 2010. No en 2007, o a lo mejor tú estuviste en 2007 y yo estuve en 2010. Entonces, ahí está muy chévere, si fue en 2 años diferentes, que lo hayas puesto en uno solo, porque así estuvimos juntos. Y eso me encanta. Y segundo, en mis dos diarios, pero en especial en Constancia de la Lluvia, hay un diario ficcional, distópico y con varios elementos de ciencia ficción que se llama El Diario de Ismael da Silva. En ese diario yo exploro varias cosas y las continúo en este diario que se va a presentar la semana que viene, ya como el final. El proyecto es en algún momento poder publicar el diario de Ismael da Silva solo. Eso está planteándose para 2024. Okay. Ojalá sea así. Bueno, es para mí un gran gusto, de verdad, poder estar acá, poder participar de esta presentación con tanta gente, además maravillosa, valiosa, a muchos de ellos le he seguido el camino dentro de lo que han venido trabajando a lo largo del tiempo, y hablaré un poquito de eso en las palabras que voy a leer, ¿no? Okay, ya voy a comenzar. Tratando de abrir aquí el documento y ya lo voy a buscar. Sobre Fractal. La ciencia ficción no ha gozado de masivo aprecio entre nosotros en Venezuela. Me atrevería a decir que en la región latinoamericana en general no ha sido así. Hay múltiples explicaciones. Que el siglo XX no pasó realmente por aquí, como la Ilustración, o que eso que llamamos el siglo XX realmente ocurrió en la Unión Soviética y en los Estados Unidos. Ahí, el desarrollo mayor de la ciencia, los viajes al espacio, la astronomía, descollaron por encima de otros países desarrollados. Y quizás podemos decir que en nuestra región no se hizo una cultura de la ciencia ficción. Lo distópico, eso sí, nos hemos dedicado a ejecutarlo. Pero debemos tener cuidado con los lugares comunes. Cientos de individuos de diferentes nacionalidades construyeron la ciencia moderna e imaginaron mundos increíbles. Europeos, asiáticos, africanos, latinoamericanos. Por otro lado, vayamos a lo que debería ser evidente, en especial después de Borges, y es que podemos aspirar a todas las tradiciones. Y en literatura, mucho más. Los géneros literarios no le pertenecen a nadie, y mucho menos las versiones y posibilidades de la escritura.
La ciencia ficción es herencia de alguien en Oslo, así como de alguien en el Tocuyo. Porque la literatura siempre es libertad. Es desde esa libertad desde la que quise leer Fractal, una antología, una compilación de textos múltiples, ricos, atrevidos, desde la ciencia ficción. Aquí hay varias personas que conozco. Algunos de ellos fueron mis alumnos en la universidad o en otros espacios. Alexandra de Castro, amiga de Facebook, cónsul de muchos de nosotros en Europa, guía de tantos en todo lo que tenga que ver con física, el cielo abierto y las estrellas. Aglaya Berluti, exploradora del oscuro, la noche, el lado B de tantas cosas. Juan de Gobella, que fue alumno de mi madre en preescolar y luego mío en la universidad, no ha dejado nunca de explorar las inmensas posibilidades de la literatura. María Gabriela Lovera, destacada poeta y editora. José Miguel Mota, probablemente la promesa joven más sólida de la ciencia ficción, la fantasía y lo distópico en Venezuela en estos momentos. Y también Nancy Urdaneta, Luz Hernández, Sara Pacheco, Hugo Palmar y Luishinka Baptista. Creo que las versiones, formas más importantes del siglo XX están en lo distópico, el horror, la novela negra, lo fantástico, la ciencia ficción. Debo decir que junto a temas propios de su país, la poesía universal y la teología, estas literaturas son las que definieron a Jorge Luis Borges. Es Borges, además, quien comienza a abordarlas en tiempos anteriores, durante y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Borges denunció con fuerza a los nazis. Menciono estos dos elementos para hacer ver, espero no inútilmente, que estos grandes géneros narrativos modernos no dejan de participar del mundo de manera real o simbólica u oníricamente. Pero también es importante entender que su grandeza está en que miran críticamente el pasado sin demolerlo, analizan el presente sin derrumbarlo y construyen el futuro sin endiosarlo. En Fractal hay una muestra valiosa de buena literatura. Ojalá muchos editores se entusiasmaran en publicarla más, darle difusión, aceptarla. Es un tiempo que vendrá. Desde Julio Verne nos prometieron ir a la luna y lo hicimos. Hay promesas que en las décadas por venir no se cumplieron. Los que pudimos ver, o las que pudimos ver, perdón, en lo supersónico y en Volver al Futuro. Tengo la esperanza de que el siglo XXI pueda cumplir algunas de ellas. Por ejemplo, más que estar conectado por Zoom, me hubiera encantado que todos nos hubiéramos teletransportado hasta México con José. Cierro mencionando el nombre de quien llevó adelante este taller, la edición, el trabajo de este libro. José Urriola es un destacado escritor que nunca ha temido ser fiel a sus inquietudes y devociones literarias, más allá, entre comillas, de lo que demanda el mercado o lo que el mundo editorial latinoamericano valora como los grandes temas. José nunca ha temido ver más allá y apostar por ello. José Urriola es mi cómplice en eso de ser padres, amigos, escritores. Ambos sabemos las lecciones que, por ejemplo, Cormac McCarthy nos deja a todos en La carretera. Ahí está todo.
Debo decir que también en Fractal pude verlo todo. Lo vi, lo encontré. ¿No es acaso el Aleph de Borges eso? La conciliación de lo real y lo imaginario, de mito y tecnología, de lo maravilloso y lo cotidiano. Yo solo puedo decir que agradezco mucho haber leído este libro, cada uno de estos textos, y que me considero un privilegiado haberlo hecho. Espero en un tiempo futuro que quizás con la tecnología podamos convertir en pasado y presente, poder leer libros individuales de cada uno de ustedes para celebrarlos y compartirlos. Muchas gracias. Wow, Ricardo, qué belleza. Qué belleza tus palabras, qué belleza tu reflexión sobre la ciencia ficción, el saludo que haces tan especial a la gente que conoces y que son los autores que están aquí en este libro. Y muchas gracias también por la parte que me toca, bueno, por la complicidad y por la alianza y por tantas cosas que nos unen y que cobran muchísimo sentido al encontrarnos aquí este día presentando este libro con ese cariño y con esa sabiduría tuya. Así que muchísimas gracias. Voy a dar la palabra, primero que todo, a alguien si quiere comentar algo a Ricardo, decirle algo a Ricardo. Este es el momento y así comenzamos a dar la palabra a ustedes que son los protagonistas de este evento. Adelante, por favor. Bueno, sí sería como agradecerle sus palabras. El, eh, Fue muy lindo de verdad escuchar cada uno de nuestros nombres directamente de ti, con todos esos calificativos. Y bueno, de verdad, muchas gracias. Qué honor tan grande tenerte acá, compartiendo con nosotros y que hayas leído nuestros cuentos. De verdad, es algo demasiado emocionante. Muchas gracias. De verdad, no tengo palabras para agradecer. ¿Alguien más que se anime a decir algo? Bueno, Ajá. yo voy a sumar al agradecimiento a Alexandra, a Ricardo por aceptar la propuesta de presentar esta antología y de haberse tomado el tiempo de leer todos los textos. Por supuesto, de las menciones a cada uno. Eh, pero también a ti, José, porque honestamente no estaremos en este espacio hoy si no hubiese sido también por ti y por tu taller, este, que es la base de esto, ¿no? Entonces, un agradecimiento a los dos por igual, porque también su literatura me parece que en un futuro va a ser importante estudiarla como parte de la producción literaria venezolana, ¿no? Que marcó algo en el país. Entonces, gracias, José, por abrir este espacio, que se sintió siempre como un espacio seguro para el juego creativo. Y bueno, a ti, Ricardo, por estar aquí hoy y tomarte este rato para compartir tu opinión sobre este libro, este, y traer a Borges a esta comparativa que, bueno, creo que todos alucinamos, ¿no? Porque Borges es Borges. Este, y bueno, gracias a los dos. Muchas gracias, Juan y Alexandra. No sé si alguien más quiera decir algo a Ricardo, o comenzamos de una vez la parte en que yo les planteo esta pregunta de sus respectivos procesos creativos, qué fue lo que más disfrutaron, qué fue lo que más les costó, o qué fue lo más fácil en esta aventura de escribir ciencia ficción y verlo consumado en una obra que hoy estamos presentando. Ajá, José Miguel, adelante. No te escuchamos, José.
No sé. No sé si soy yo, no escucho a José. Yo tampoco lo escucho. Ok. Qué lástima. Sigamos. Bueno, una lástima. A José no le funcionó el audio. Ajá. Alex, ¿tú querías agregar algo? Adelante. Agregar. No, yo quería hacer la segunda. Tú querías hacer la Este, segunda. Ah, bueno, vamos a darle aquí. Lucy está pidiendo la palabra, entonces Lucy, y después si quieres, y Alex. José, una recomendación, resetea la computadora, a ver. A Ajá. veces me pasa que tengo problemas con el audio o con la cámara y puede ser la computadora que tiene algo en el background por allí, resetearla creo Aquí que me, te puede. Ahora sí aquí te me escucho. escuchamos. Ahí te Sí, escuchamos. Estoy con el micrófono del ambiente. Entonces, Venga, adelante, José. Estás. bueno, rapidito, para no quitar más tiempo, bueno, me uno a la ola de agradecimientos hacia ti, José, porque, bueno, la oportunidad de reunir a tanta gente en el taller y mostrarnos mucho material, o sea, por lo menos jamás hubiese conocido a Ana María Shua si no fuese por esa recomendación, por esa compilación de textos que pasaste. Me parece una autora increíble que ahora leo con mucha devoción, ¿no? Y nada, también darle las gracias a Ricardo porque creo que lo he fastidiado mucho desde que soy alumno también de él y siempre en las redes debo aparecer a cada rato en su Twitter, entonces con el tema de la ciencia ficción y de la fantasía. Y bueno, que está Gabriela, que también fue su alumna, que manda saluditos también. Que bueno, lo más probable es que nos veamos en el lanzamiento también de su libro próximamente y nos saludamos ahí. Y nada, gracias de verdad por la oportunidad, por leer con atención y nada, a seguir escribiendo y seguir haciendo literatura, que es lo que nos corresponde como cultores de un registro que parece ser maltratado, pero que tiene mucho que hablar, ¿no? Claro. Bien. Buenísimo. Gracias, José. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, Lucy y después Alexandra. Adelante, ¿sí? Vamos, Lucy. Perfecto. ¿Se me escuchan perfecto aquí? Bueno, primero darle las gracias a José, a ti, porque de verdad sin ti esto no sería posible. También a Ricardo por esa presentación del libro y a todos los que están aquí presentes, tanto invitados como escritores, que para mí ha sido un total honor compartir con ustedes, tanto en clases como después leyéndolos. De verdad son todos absolutamente brillantes. Un poco, como decía José, hablar del proceso creativo. Esta es mi primera experiencia con la ciencia ficción porque yo toda la vida había sido un poco renuente. Para mí, ciencia ficción era solamente Interestelar o cualquier película o cualquier libro que tratara solamente de montarse en un cohete e ir a explorar otros mundos. Y creo que eso es algo que nos enseñó José aquí de la mano de ustedes, y es que la ciencia ficción no necesariamente hay que salir de este planeta para crearla, para vivirla, incluso para experimentarla, ¿no? Entonces, para mí de verdad que esta fue una experiencia maravillosa que me cambió toda la perspectiva que tenía en relación a la ciencia ficción. Y me hizo, además de, pues de obviamente trabajar y leerlos a cada uno con sus estilos, admirarlos un montón porque de verdad son unos creadores fantásticos y creo que José es la persona más brillante para llevarnos de la mano en esta tarea. Como digo, o sea, es la sensibilidad, es la forma, es que veamos toda esa paleta de colores que está en torno a la ciencia ficción, y para mí es un honor y un placer estar aquí. Ese cuento que escribí del manual de vuelo, que me hubiese gustado que fueran otros dos más y no pudo ser porque nació así, fue un cuento súper viajadísimo porque nacería en eh, alguna madrugada en Bogotá y terminé como de crearlo cuando viajaba entre Lituania y Letonia y terminé de escribirlo en Islandia. Y pues hoy los estoy presentando en Nueva York, así que creo que el libro, sí, así que creo que es un manual de vuelo
completo. Le dio un giro gigantesco a todo a ese tema. Y de verdad me encanta porque además con José, que tiene un libro fantástico relacionado a Islandia, cuando terminé de escribirlo justamente, que estaba bajando del norte hacia el oeste de Islandia, me acordé un montón de él porque justamente iba por la estación de Santiago. O sea, justamente iba pasando por donde pasó Santiago cuando terminé de escribir el libro, así que me parece que es una oda fantástica y siempre les voy a estar sumamente agradecida, José, por llevarnos de la mano en este camino. Qué bonito, Luz, qué belleza. Qué bueno, no sabía lo de todo el Sí, periplo de tu eso fue un cuento. periplo total. Qué maravilla, qué maravilla. Sí sabía que en algún punto habías pasado por Islandia y Ahí terminó, sí, ahí terminó de ver la luz. qué belleza que haya sido así. Porque Santiago se va, nace, es de un poema de Eugenio Montejo que se llama Islandia. Y Ujú. es un precioso poema. Si pueden, por favor, búsquenlo. Y básicamente él dice que él nunca irá a Islandia porque le queda muy lejos y él la ve en su mapa y la única manera de acercar Islandia a su bosque tropical de palmeras es plegando el mapa de manera de que Islandia y su tierra venezolana queden cerca, ¿no? Y yo dije, qué maravilla, qué belleza de Sí, imagen, y así fue como nace Santiago se va, y me encanta que en ese periplo conecte entonces con este taller de sí, ciencia ficción y con tu historia y con Islandia, entonces todo, bueno, de alguna manera se va conectando, ¿no? Eso es, sí. esos Era sincronismos. lo que decía, son esos hilos invisibles ahí que no necesariamente hay que salir del planeta para crear esa ciencia ficción. Gracias, querida Lucy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Alexandra y Nancy tienen su mano alzada. Sí. Bueno, yo también quería agradecerte, José, por supuesto, al final del taller, al final del otro taller que hicimos, donde también estamos preparando otra antología. Siempre te he dado las gracias. Cuando estabas hablando al principio sobre que el libro es un hijo, para mí es tu hijo, ¿no? O sea, más que todo, digamos, tú fuiste el arquitecto, el creador de todo esto, eres el padre, nosotros somos como el resto, así como yéndonos un poco a la ciencia ficción, somos todos padres, como si hubieses sido injertados genéticamente todos, ¿no? Qué bonito. Este, sí, bueno, a mí lo que me parece de mi proceso creativo, yo pudiera decir que, bueno, primero que nada, que yo nunca he estudiado letras, yo no estudio letras, a mí me gusta leer, y la ciencia ficción no es lo que más leo, ¿ok? Pero si la leo y me gusta, me llama la atención la creación de mundos, se me hace más o menos fácil crear mundos y tener ideas, digamos, siempre tengo esta idea, esta otra idea que quiero comunicar y lo que realmente se me hace difícil, por supuesto, para mí, ¿no? Es construir una historia, ¿no? Esto de construir la historia que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Este tipo de forma de narrar así, que fluya. Entonces, se me ocurre el mundo, se me ocurre la idea y entonces allí, pero bueno, las cosas van saliendo y cada uno de mis relatos pienso que yo lo tomo como un ensayo, yo escribo y por supuesto que lo trabajo, ¿no? No es que yo lo escribo de un día para otro, sino que yo los trabajo hasta donde me da la cabeza, pues sí. Y bueno, la idea probablemente es que cada relato sea uno mejor que el otro y tal vez con idas y venidas. Y bueno, quería decir que en cultura integrada, yo tengo aquí dos planteamientos, ¿no? Tengo dos cuentos que son cultura integrada e incertidumbre. En cultura integrada, yo planteo un futuro posible y en incertidumbre un presente imposible. ¿Ok? Entonces, este futuro posible es un futuro en el que la humanidad está dividida en dos partes, por decirlo de alguna manera, que no me lo pienso necesariamente que sean dos especies diferentes, pero el punto es que hay un conjunto de humanos muy superdotados que ya han alcanzado un nivel genético
tal que ellos no necesitan estudiar ni leer nada, sino que toda la cultura y todo lo que se puede estudiar no lo necesitan leer, sino que está integrado a sus cuerpos, y que además se lo pueden ir integrando a través de ingeniería genética, que por supuesto yo no sé ni cómo sería, ni lo digo porque eso no importa, lo importante es que eso es lo que ocurre. Pero ese mundo yo lo toco muy tangencial, ¿no? Aquí en Fractal, y entonces mis personajes son humanos que tienen un rollo allí, spoiler alert, no voy a decir cuál rollo es, y tiene que ver con estas otras personas que están apartadas de ellos, ¿no? Ya el otro cuento que estamos trabajando ahorita con José para la próxima antología, ya me meto de lleno con este mundo, con estas personas que ya tengo personajes allí, todo, que se integran, que tienen la educación ya integrada, y que y toda la cultura, las pinturas, los teatros, todo simplemente con ingeniería genética. Ellos no necesitan ir al teatro para haber visto un teatro, etcétera, ¿no? Y así, bueno. Y ahí me aprovecho para comunicar cosas que me preocupan, por supuesto. Eso es lo más importante. Lo importante no es el mundo, sino que a mí me preocupa esta situación que ocurre y la quiero comunicar. Igual en incertidumbre, bueno, incertidumbre yo planteo, me inspiré más, en vez de tratar de comunicar una idea que me preocupa, en incertidumbre más bien hice un ensayo, jugué con cosas como por ejemplo la narrativa, ¿no? Que a mí me encantó un libro de Albert Camus que se llama La Caída, donde él narra el libro, la novela completamente en primera persona, pero es la única persona que habla, y hay más personajes y todos los otros personajes están en off. Y a mí me llamó la atención tratar de hacer algo parecido, y bueno, creo que me salió más o menos, no sé. Al menos intenté, pues, traté de hacerlo. Y digo que es un futuro imposible porque la historia que yo planteo está relacionada con, si ustedes recuerdan, el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Bueno, ese experimento pensado realmente se puede hacer a nivel atómico, tú no lo puedes hacer macroscópico, ¿no? Ese gato no existe, no puede existir, eso es una cosa realmente, ¿no? Y yo lo llevo también, como hizo Schrödinger, lo llevo a la vida de las personas, ¿no? Y bueno, no les voy a contar el cuento porque para qué, pero digamos que fue como una especie me inspiran mucho los pintores, por ejemplo, me inspira mucho Escher, que pinta cosas imposibles, las cosas están imposibles en 2 dimensiones, pero tú las sacas a las 3 dimensiones y son imposibles allí, son imposibles solamente en 2 dimensiones. Y cuando escribes, tú puedes crear lo que quieras, estás escribiendo lo que quieras, y esas cosas probablemente no las puedes sacar de allí, pero no importa. Son válidas en tu papel, y no importa si no son válidas en el exterior. Bueno, eso era más o menos digamos, lo que fue mi proceso creativo, lo que pensé para construir estos relatos. Y bueno, ahí voy, sigo experimentando, y muchas gracias a José, porque José nos pone a experimentar. Y bueno, también de paso le agradezco a Ricardo, porque yo tomé un curso con Ricardo en una época que estaba muy llena de cosas, pero igual le escuché sus clases, y de verdad todo lo que he podido aprender de José y de José, de Ricardo y todos los talleres ha sido de verdad una cosa maravillosa, y lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Yo me encanta cuando leo Fractal, me encanta encontrar allí la voz única y personal, auténtica de cada uno de ustedes. Es decir, se nota que cada uno de ustedes se tomó la tarea de hablar, como dice Alexandra, establecer una especie de ensayo en cuanto a un tema, o en cuanto a una cantidad de influencias, a una cantidad de fragmentos que los compone a cada uno de ustedes, y esa especie de costura, pues, de retazos de distinta naturaleza, son los que terminan conformando una identidad única
en cada uno de ustedes, en cada uno de los relatos. Entonces yo puedo ver en los cuentos de Alexandra a esa, vamos a llamarla, ese cerebro científico, pero tocado también por la magia y por la literatura, que se da permiso desde un conocimiento científico muy sólido para experimentar, ¿no? Con ciertos aspectos que lo acercan a lo fantástico, ¿no? A la ciencia ficción y a un escenario que no es estrictamente científico, sino que se atreve pues con las artes. Y lo mismo pues con cada uno de ustedes, ¿no? El de Hugo, por ejemplo, como es tan maracucho, tan de los campos petroleros, tan de la esencia de su imaginario de su infancia, y cómo eso pues lo conecta con un relato de ciencia ficción desde una perspectiva prácticamente única, ¿no? El relato de José Miguel, ¿no? Suena a su música, suena a su universo, ahí está su fantasía, y es un cuento que tú dices, esto es ciencia ficción, esto es fantasía, esto es un híbrido entre lo fantástico, y tú dices, y realmente no importa. Lo importante fue que se atrevió con su voz personal a aportar eso, esa víscera, ¿no? Ese material caliente y vivo así palpitando, y meterlo allí dentro de la antología. Y así podría hablar de cada uno de ustedes, pero entonces me quedo enganchado, y yo lo que quería en esta oportunidad era escucharlos, ¿no? Darles la palabra, ¿no? Eva, ¿no? Eva con su ciencia ficción, pero que es tan merideña, estás en el páramo, ¿no? Estás viviendo eso allí, en vivo y directo, ¿no? Liu Xinca hizo su relato personal de un cubo que prácticamente es ella misma, y entonces es el continuo movimiento, la máquina del perpetuo movimiento, reducido pues a ese cubo que ella misma se creó y que la representa. Sara con sus temas vinculados con el feminismo, con los temas de la igualdad, con los temas de la reivindicación. Y entonces tú crees que estás leyendo un relato, y de repente se pone punk y te da una puñalada que dices, wow, qué duro, y dices, sí, es sorprendente, pero de eso se trata, ¿no? Y es como hablar de mí mismo, pero tomando la excusa de que estoy hablando de otra cosa, ¿no? Estoy hablando de otros temas, estoy hablando de algo que no tiene nada que ver, y de pronto meto ese impacto que habla muy genuina y muy auténticamente de mí mismo. Bueno, como les decía, me puedo quedar enganchado aquí hablando de ustedes, y no quiero. Lo que quiero es darle la palabra, por ejemplo, a Nancy, que la tenía alzada, y seguir escuchando eso, sus altos, sus bajos, sus vicisitudes, lo que les encantó, lo que les preocupó, en este trayecto de escribir estas obras que hoy estamos presentando. Adelante, Nancy, y quien quiera, por favor, tomar la palabra, adelante. Gracias, José. ¿Me escuchan, verdad? Estoy en mi teléfono y andaba ahí batallando para poder bajar la mano y tener el audio activo. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, a José principalmente. Una de las cosas que para mí me pareció más maravillosa y la verdad relevante de este taller, y que gracias a Dios que José sigue haciendo varios, ¿cómo te digo yo?, niveles, y que lo sigue como ofreciendo, es como tener este espacio, ¿no? Ya estaban comentando el tema de la seguridad, de tener un espacio seguro donde nosotros poder de alguna manera comunicarnos, ¿no? Y de alguna manera dejar libre como esa bestia de la creatividad, que muchas veces es compleja, no la entendemos, da un poquito de miedo, y la verdad que en un universo como el que estamos ahorita, de tanta información, de tanta rapidez, es decir, sé que aquí hay muchos que hacen el tema de la escritura y que escriben ya prácticamente como parte de su profesión, pues también hay muchos otros de nosotros que trabajamos en otras áreas, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, nuestra profesión o nuestro oficio quizás no tiene que ver tanto con la escritura. Entonces, tener esa oportunidad de tener otra herramienta en el cual tú te puedas comunicar es mágico, porque la verdad es que ahorita hay como te digo yo, como una preocupación. De hecho, hace poco en una reunión de trabajo lo decía un compañero, sobre todo este tema de la virtualidad, ¿no? De cómo captar la atención de los demás, de cómo tú asegurar que tu mensaje realmente llegue y lo que tú quieres comunicar y lo que quieras decir de alguna manera impacte al otro, ¿no?
cuando estamos como a tantos metros de distancia y ni siquiera estamos viéndonos frente a frente. Ahí yo creo que la narrativa y la escritura pues, será eternamente la mejor herramienta para eso, ¿no? Para mí, pues, fue como un empujón en esta época del síndrome del impostor, como pensar de, mira, es que no, y ojo, me gusta la ciencia ficción, me gusta la creatividad, me gusta crear, me gusta mucho el audiovisual, pero siempre decía como, bueno, yo escribir, ¿cómo voy a escribir yo? O sea, ¿qué es eso? No. Y la verdad es que cuando vi la oferta del taller y además conociendo a José como es, que es una persona supremamente humilde y además como muy abierta a compartir sus experiencias y pues todo el don que tiene, que mejor, ¿no? O sea, ir de la mano con una persona que te dé como esa seguridad y en el cual tú te puedas como de alguna manera poner vulnerable y aprender, ¿no? Y atreverte, porque de eso se trata. Creo que finalmente el tema de la creatividad e inclusive de la narrativa está en todos. Es un tema de lanzarte y además reunirte con las personas adecuadas que te den como esa seguridad y no tener esa pena de, como hacíamos todas las semanas, de ir leyendo y de ir exponiendo como nuestros cuentos, ¿no? Y no tener como esa idea de la vergüenza de, ay, que pesarán, dirán que soy un idiota o que no funciona. Y la verdad es que no, o sea, finalmente tienes como esa tranquilidad y además ese orgullo de poder estar con un trabuco como el que estamos aquí, porque la verdad es que todos somos muy buenos. Y para mí eso me parece maravilloso. Y sobre todo en esta época en la cual es tan difícil conectar y como darse esos momentos de respiro y sabes, de inhalar, exhalar y dejar como ser y sencillamente dejar libre como todo tu ser de diferentes maneras, ¿no? En mi caso, pues mi cuento tiene mucho que ver con algo que también me apasiona mucho, que es una arte marcial, tailandesa, se llama Muay Thai. Pero para mí fue como ese reto, que además lo veo, ¿no? De mis 40 y tantos años que tengo en la vida, pues me ha tocado como ver las diferencias entre generaciones y a pesar de todos los avances tecnológicos y a todo esto que de alguna manera nos está llevando como a esta ciencia ficción que no es tan ficción ya, hay un tema de valores humanos, una esencia humana que nunca se va a borrar, ¿no? Entonces, para mí era ese tema de presentar cómo nuestras realidades pueden ir evolucionando y pueden estar intervenidas por cualquier cantidad de tecnología o de entes ficcionarios o universales, pero finalmente esa esencia humana de los valores, de la historia, de la cultura, de la mística, pues sigue ahí presente. Y la verdad es que ahí siento que el futuro de la humanidad, pues, por más que siempre pinte que la inteligencia artificial, los robots nos van a dominar, creo que es imposible. La verdad es que la esencia humana siempre va a estar ahí y pues como eso que nos mueve, ese fuego que nos mueve, que podría decirse como el alma, es lo que finalmente hace que también el universo esté en movimiento, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso, eso, al principio fue como tomar esa decisión, ese suspiro, o sea, respirar, inhalar y decir, está bien, lo voy a hacer, o sea, el atreverme, y la verdad es que no tuve mejor lugar para hacerlo que junto con ustedes y con José, que la verdad es tremendo mentor. Entonces, pues bueno, sí, fue difícil, fue enfrentarme como mis miedos, fue enfrentar a ese síndrome del impostor y ya luego como en caída libre dejarme salir, ¿no? Y de alguna manera tratar de expresar pues muchas de esas cosas que finalmente en el día a día es complicado o que algunas veces no hay palabras para comunicarlo, pero en la narrativa y en un papel, pues mira, the sky is the limit. El universo es inmenso. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo súper agradecida, José, la verdad es que eres increíble. Muchas gracias por este espacio, déjalo siempre abierto, porque ni te imaginas lo importante y lo relevante que puede ser para muchas personas, que en ocasiones pues se ven pues aminoradas o quizás con el temor, ¿no?
de finalmente atreverse y este espacio es el mejor para ella. Gracias. Gracias a ti, querida Nancy, de verdad. Muchísimas gracias por tus palabras. Quiero recordar que en algunos casos, como es el caso de los cuentos de Alexandra, el cuento de Liushinka y el de Nancy, vienen acompañados de un enlace donde se puede acceder a la narración, el relato en voz de su autora. Y bueno, Nancy hizo algo, como viene del mundo audiovisual, hizo un montaje precioso, ¿no? Con música, con unas texturas de imágenes cromáticas bellísimas y con su voz que te quedó, pero realmente sublime, Nancy. Entonces, gracias por ese ejercicio audiovisual en el que no solamente tomaste algo muy personal para construir un relato de ciencia ficción que desde mi punto de vista es único. Nunca había visto que se pudiera mezclar de manera tan feliz un arte marcial como el Muay Thai y con todo su ritual, ¿no? Con toda su sonoridad, con todo su respeto, ¿no? Su integridad, pero en un espacio absolutamente de ciencia ficción. Y entonces tú convertiste eso, no solamente hiciste el cuento, sino que además hiciste esa especie como de podcast o de entrega de casi que cortometraje sonoro, que es un deleite, ¿no? Es una belleza, y eso también uno lo agradece muchísimo porque notas pues ese compromiso, ¿no? Esa gana adicional de, bueno, ya que estamos aquí, quiero hacerlo todavía, quiero dar un pasito todavía más allá para hacerlo todavía más grande, más bonito, ¿no? De mayor envergadura. Así que, precioso. Bueno, Eva y José Miguel tienen su mano alzada. Adelante, cuando quieran. Bueno, yo primero quiero empezar también por darle las gracias a Ricardo, aunque creo que anda por ahí desaparecido, y a José, que yo me encontré, lo había seguido en Twitter durante mucho tiempo y un día me consigo su cartelito de aviso, dije, este es el momento de recuperar mi gusto y mi pasión por la escritura, porque había empezado a escribir desde el liceo y ahora lo había dejado abandonado entre el trabajo, una cosa y la otra, y de repente digo, no, este es el momento de entromparle, de ponerle rigor, de algo que me impulse, que me dé el orden, sobre todo el orden para la escritura. Y en este caso escribí tres historias que tengo en esta antología, de distintos tipos, que además me permitió explorar un montón de posibilidades, desde la comedia al guión, pasando por una cosa como un poco más reflexiva, que es eso que José habla de lo andino, pero que además está inspirado por esta hermosa foto que está aquí atrás, que la pude tomar en la Gran Sabana. Y me permitió como tener ese camino, pero además ir mezclando cosas, ¿no? En este caso era el de las personas que se pierden en el páramo y cómo pueden conseguir un camino a algún lado, ¿no? Porque muchos se pierden en el páramo, algunos los consiguen, otros más nunca, y bueno, ¿a dónde se van esas personas? Con el segundo, que es el fallo de diseño, me pareció muy divertido, además que en estos días encontré una nota de la BBC que hablaba sobre los 5 errores de diseño en la naturaleza, en el cuerpo humano, perdón. Y el primero que decía era precisamente el hecho de que los testículos estaban donde estaban. Y yo me provocó mandarles una nota diciéndoles, bueno, no, realmente no es que sea un error, eso está pensado, está diseñado. Sí, no es un error diseño, es un diseño bien hecho. Pero bueno, no les iba a responder eso a la BBC. Y por último, me da la oportunidad de retomar la escritura de guiones. Yo trabajo en cine, pero tenía mucho tiempo sin escribir.
y me lancé a esta historia que tenía algunas anotaciones por ahí, y tuve además una grata sorpresa. Yo estaba tratando de contar dos cosas ahí, ¿no? Esa historia principal de la chica que busca solucionar su problema de daltonismo, pero por debajo de eso había una historia aparte, y tuve la grata sorpresa de una amiga que la leyó, que no tenía ni idea de lo que yo estaba escribiendo, la supo ver. Yo estaba escribiendo ahí también todo el drama del enmascaramiento autista, que es el ponerse una máscara en el rostro para adaptarse a ver el mundo como lo ven los demás, a reaccionar ante los estímulos como reaccionan los demás. Y esta amiga que es autista me dijo, Chapman, lo escribiste perfecto. O sea, es eso, te produce un agotamiento, de repente en un momento ese esfuerzo te produce una locura, y el hecho de que esta persona al final tuviera a alguien que la amara lo suficiente como para quitarle esa máscara, pero que siguiera quedando eso que ella pudo ver ahí, para mí fue cuando ella me lo dijo, yo, bueno, ya está. Ese síndrome del impostor que me di, que es del que estaba hablando Nancy, lo mandé para el cipote, y ahora siento que tengo otras posibilidades de escribir, otras fuerzas, y además encontré esa voz que por ahí estaban llamando en el taller de ciencia ficción latinoamericana. Empezamos a llamarlo costumbrismo cyberpunk, que me parece una vía muy entretenida de ver y de explorar todas las cosas locas que nos rodean de cómo somos, ¿no? De lo que es nuestra idiosincrasia, y todo lo que se puede construir y hacia dónde puede ir en esa visión de esos 5 minutos más adelante de nuestra idiosincrasia, a dónde nos van a llevar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso y hasta dónde podría llegar, tanto para lo bueno como para lo catastrófico, para poder prever lo catastrófico y ver cómo lo podemos evitar? Entonces, José, muchas gracias, y muchas gracias a todos, además por el espacio que se ha generado de conversación, de información, de aportes, de yo me estoy leyendo esto, vamos a leernos esto otro, vamos a conversarlo. Me parece además divertidísimo, extraño todos los jueves en la noche, los lunes en la mañana, siempre querer estar con ustedes de alguna forma, ¿no? Y estos días le escribí a José, pues me puedo meter otra vez, puedo volver a empezar, volver a hacer y volver a arrancar. Pero bueno, espero seguirlos en contacto siempre con todos y seguirnos leyendo, y de repente, como dice Ricardo, algún día pues poder publicarnos ya no solamente relatos cortos de antología, sino una colección de ciencia ficción latinoamericana con libros, novelas de cada uno, o pequeñas antologías. Eso es. Bellísimo, querida Eva. Muchísimas gracias, Eva. Aplaudo primero que todo que eres muy prolífica, pero eres también muy profunda. Es decir, tú te atreves a indagar en la comedia, te atreves a indagar en, esto lo voy a hacer, pero es un guión cinematográfico, esto va a ser en tono de comedia, esto va a ser sumamente dramático, esto va a ser sumamente introspectivo, y no pierdes tu esencia, pero vas como atreviéndote a experimentar en cada uno de esos diversos registros, y lo haces muy bien. Es decir, tienes una capacidad para saber expresarte en cada uno de esos aspectos que es admirable, admirable de verdad. O sea, te felicito. Y en segunda instancia, eso que dice Ricardo y que rescata Eva, para mí es fundamental, ¿no? Y quizás esas serían como las palabras finales, pero las voy a adelantar, las voy a decir ahorita. A mí me encantaría que de verdad esto simplemente sea como un empujón para que se atreva cada uno de ustedes a seguir trabajando, a seguir creando, a seguir construyendo con toda seriedad ese libro, esa película, ese guión, no sé, esa fotonovela, ese podcast, lo que sea que tengan en la cabeza y que les está pidiendo la vida, por favor, haz algo conmigo en este aspecto, ¿no?
Haz un conjunto de obras donde vincules, no sé, la fotografía, la pintura con la ciencia ficción, con tu voz más personal, pero filtrada por la ciencia ficción, por los problemas que más te molestan, que más te perturban, que más te mueven, pero filtrados también por lo fantástico, por lo especulativo, y seguir trabajando en eso. O sea, de verdad, sueño con ese momento, quiero ser como estos corredores en las Olimpiadas que entregan el testigo y prácticamente le dicen a su relevo, libra tú por mí, libren ustedes por mí y por nosotros. Hagan sus libros y brillen ustedes, ¿no? Para mí el máximo premio no es lo que yo haga, sino lo que poquito que les pueda dejar a ustedes que les sirva de una semilla y el día de mañana yo verlos y decir, pana, ahí estoy representado yo, en cada uno de ustedes. Esa exhortación es lo que quería básicamente dejarles y decirles, en serio, tómense seriamente esta entrega de testigo de qué voy a hacer yo con esto. Quiero seguir trabajando, voy a hacer una novela, voy a hacer una película, voy a hacer un libro de relatos, voy a hacer un libro de naturaleza incierta, no híbrido, porque tiene guiones, tiene crónicas, tiene pensamientos, tiene fotografía, tiene cosas, poemas, tiene cosas que no sé qué son, y tú dices, no importa, pero ese es tu libro, eso fue lo que tú venías a decir, lo que venías a dar. Algunos lo tienen, por supuesto, muchísimo más claro y más adelantado, otros todavía lo están trabajando o no se atreven tanto, pero mi exhortación es pana pa'lante, o sea, como en el escondite, libren por mí, ¿no? El líder toquen esa meta y digan 1, 2, 3 por mí. Eso es lo que yo les encargo y les pido encarecidamente de tómenselo en serio. Tienen el talento, yo confío plenamente en ustedes, los veo con grandísimo cariño y con muchísimo respeto y admiración, pero no se queden acá en, yo escribí un cuento y esto salió en este libro, es, ¿qué viene ahora? Corregir para adelante, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el próximo relato? ¿Cuál es el universo que estoy construyendo? Cómo esto es como un mecano, ¿no? Como un engranaje o como una pieza en el puzzle, pero de algo que es un big picture mucho más grande y más completo. Bueno, a trabajar en esa gran imagen o en esa obra de mayor envergadura, porque además están jóvenes, ¿ok? Y esa juventud les dice, pongan la primera piedra y sigan construyendo, ¿ok? Van a poner, hoy se pone una primera piedra, pero después pones otra y vas construyendo y de pronto tienes una pared y de repente tienes 4 paredes y luego tienes un edificio y luego tienes una pequeña ciudad y tú dices, y este microcosmos es mío, esto era lo que yo venía a aportar, con mi voz, con mi imaginario, con lo que yo quería decir sobre todas estas cosas que me emocionan, me perturban, me molestan, me apasionan, me fascinan. Así que bueno. José Miguel, adelante, querido. Bueno, ¿qué puedo agregar que no hayan dicho? Bueno, voy a hablar un poquito de cómo surgió Ruina Muerta. Primero, para los que me conocen, saben que yo soy enemigo acérrimo del realismo. Me considero que yo me muevo en las trincheras de lo no mimético porque sí, alguien tiene que tener enfrentarse precisamente en un sentido dialéctico a otras estéticas, ¿no? O sea, tener la convicción estética de poder hacer algo diferente o algo que vaya contracorriente y más en un contexto sociocultural donde estas literaturas no son bien apreciadas, ¿no? Entonces, por eso, creo que no está mal decir que uno es enemigo o se está enfrentando a ciertas estéticas. Y más todavía si uno disfruta mucho lo que hace. Y si esas estéticas le han brindado felicidad, por Dios. Ver Terminator cuando uno estaba chamo, eso era una felicidad increíble, así como ver El Señor de los Anillos. Para mí eso es algo que no tiene discusión, que está dentro de lo que yo quiero proponer como escritor, como creador, ¿no? Y nada, se piensa que, bueno, en una escuela de letras
que esto no tiene cabida o en una escuela de letras y yo pienso más bien que las herramientas que te puede brindar una escuela de letras son las más idóneas también para brindar una estética sólida o para brindar también darle un espacio también a estas literaturas, ¿no? O sea, no hay que dejarse intimidar por la hegemonía. No creo que haya que dejarse intimidar por lo que ya está montado, lo que ya está dicho. O sea, por ejemplo, no hay que dejarse intimidar por Joyce y el Ulises cuando tienes a autores modernistas como Hop Mirlis, o el mismo Tolkien, ¿no? Un autor modernista. No hay que dejarse intimidar por esas cosas. Uno más bien tiene que ir hacia adelante. Pero bueno, sobre Ruina Muerta, sí, es un cuento que reúne un montón de influencias que me han acompañado durante toda la vida. O sea, es un cuento atravesado por el videojuego, es un cuento atravesado por el cine, es un cuento atravesado por la fantasía, es un cuento atravesado por Latinoamérica, o sea, por mi lugar de enunciación. Y es un cuento atravesado también por la ciencia ficción y todo eso converge creo yo, en el cuidado que intenté darle en el lenguaje. O sea, para crear un mundo nuevo, para crear un mundo verosímil, un mundo que sea lo más sustancioso posible y que se sienta vivo, como decía Ursula K. Le Guin, debe ser atravesado por animado precisamente por el lenguaje. Es el lenguaje quien puede animar estas cosas. De nada nos sirve que describamos una nave espacial con miles de rayos si eso no se siente vivo o si no tenemos la intención de que eso se sienta vivo. Entonces, pienso que uno debe atender mucho al lenguaje. Bradbury lo hizo y Bradbury hoy en día creo que es una referencia. O sea, tú sientes el Marte de sus crónicas, lo sientes vivo. Tú cuando lees Mañana Verde de Ray Bradbury, ves los árboles brotar de ese cuento, ¿no? Y en cierta manera es algo que quise como plasmar en esta pequeña aventura, que es una pequeña aventura muy a lo Stevenson. Es una pequeña aventura de unos personajes, se encuentran con algo, tienen que hacer algo con ese algo, y llevarlo a sus últimas consecuencias, ¿no? Quería que fuese un cuento con mucho movimiento, quería que fuese un cuento no tan introspectivo, y si lo fue así, también desde otro punto de vista, ¿no? O sea, o sea, tiene un argumento que podría haber cabido en una novela, y es difícil escribir cuento cuando tienes argumentos como grandes, ¿no? Entonces, la idea fue un reto, aparte que escribirlo para el taller, porque fue en un tiempo determinado, no es que ya lo tenía por allí, sino que tuve que ponerme a trabajar, ¿no? Y eso también se entronca mucho con lo que tú decías ahorita, José, bueno, hay que tomarse en serio el oficio, ¿no? O sea, si yo voy a escribir un cuento, tengo que, con las herramientas que tengo a mano, con todos los recursos que tengo a mano, o sea, ponerme a ello. No dar el 100%, sino dar el 101%. Leerlo en voz alta y dejarlo descansar. Gabriela lo leyó como 5 veces, que me acompañó aquí, que fue la primera lectora que tuvo ese cuento, y se lo leía en voz alta, ella lo leyó, me dio recomendaciones y nada, ese cuento tampoco no habría salido sin ella, que está acá. Entonces tengo que dar su merecido crédito. Y bueno, y espero que... Yo pienso que es un cuento que no lo he vuelto a releer, es verdad, no quiero odiarlo, no quiero odiarlo porque eso pasa mucho, pero es un cuento que yo recuerdo que lo tengo con cariño, ¿no? Me gusta mucho el manejo de los nombres. Exploramuelles, Ruina Muerta, ¿no? O sea, son nombres que tienen esa sustancia neologística, y como empieza el cuento, o sea, llegó un terrateniente a la pulpería, ni siquiera al bar, ¿no? Una pulpería, que es algo muy autóctono de nosotros, algo muy de aquí, algo muy gauchesco, ¿no? Algo muy borgiano también. Entonces, queríamos
quería como dar ese toque, ¿no? Y nada, eso es básicamente el proceso creativo que tuve y espero que la gente lo disfrute y que pueda leerse amenamente. Yo no lo quiero volver a releer, ya yo no quiero releer, pero espero que el que quiera y lo pueda disfrutar tanto como cuando yo lo escribí. Claro, claro. Excelente, José. Mira, honestamente es un gran cuento, es un cuento magnífico y sí da como esa sensación o te deja con esa picada de yo quiero saber más de este universo, ¿no? Quiero ver más cuentos que indaguen en ese universo de Ruina Muerta, porque la verdad es que sí como que te queda la promesa de que esto trasciende y que hay más ocurriendo alrededor de esa instancia que capturaste allí en Ruina Muerta. No lo vayas a borrar ni lo vayas a quemar, no le hagas eso, no por ti, uno siempre quiere un poco quemar las cosas que hizo antes porque vistas desde el presente, siempre le cambiarías algo, hay algo que está imperfecto, hay algo que no te gusta, lo lees y te parece que, no sé, que alguna figura, alguna metáfora es tonta o es innecesaria, eso siempre va a pasar, pero el peligro de hacer eso es que privas a los demás de disfrutar de ese cuento, ¿no? Hay otros lectores que sí van a conectar siempre con ese José Miguel que estaba muy contento y complacido cuando escribió Ruina Muerta, y aunque tú evoluciones y ya no estés tan conectado con eso, hay gente que sí va a conectar con ese universo y con esos personajes, con ese mundo que construiste. Así que, no, más bien, José, chamo, que sigas escribiendo, ¿no? Lo que te dijo Ricardo, ¿no? Eres la joven promesa de la fantasía venezolana, ¿no? Así te vemos, ¿no? Los de esta generación, y es una responsabilidad, pues, coño, eso amerita, pues, constancia y trabajo, y bueno, a echarle pichón, pues, estaremos pendientes, pana, de tu libro, y cuando lo tengas, por favor, eso, lo compartes, y vemos la manera de que eso toque las puertas que tenga que tocar y que se abran las que se tengan que abrir. Y bueno, chamo, a partir de ese don, de ese talento, tienes que seguir para adelante, tienes que darle. Pero bueno, tienes con qué darle, así que a remar. Em, este, Gracias, José. No te incomodo más. Vamos a dar la palabra a Sara, que tiene la mano alzada, y continuamos aquí. Sarita, adelante, por favor. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? Ok. Hoy están favorables los duendes. Eh, sí. Bien. Gracias, José, por el taller, por la oportunidad de, de conocer la ciencia ficción, ¿no? Me inscribí en el taller como en un reto personal porque la ciencia ficción no tiene nada que ver conmigo, o sea, más allá de ver Wall-E, yo nada que ver. Entonces cada reflexión que hacías cada semana, mis referentes son así, infantiles totalmente. Y estaba un poco negada, ¿no? O sea, cuando estábamos viendo las ideas, nacían las ideas para hacer ciencia ficción, yo estaba así como que no, todavía no, hasta que me di cuenta que para hacer ciencia ficción, y creo que yo que más que para cualquier otra narrativa, para hacer literatura de ciencia ficción hay que ser libre, realmente libre. O sea, como tú quieres que los carros vuelen, bueno, vuelan, es así, lo escribes. Cuando entendí, luego de varias sesiones, bueno, uno es libre, es tu laptop. Eh, Cuando entendí esa libertad, me decidí a explorarla. Y bueno, claro, uno entrega lo que uno es, ¿no? Uno se da la libertad, pero también se da la libertad de ser uno mismo, ¿no? Y así fue como surgió este cuento corto, como todos mis cuentos, em,
que no pretendía golpear a nadie, o sea, yo no quería golpear a nadie. Pero que sí causan el impacto y me gusta que cause el impacto porque luego el impacto viene en la reflexión, ¿no? Entonces, si puedo hacer en 2 hojas que alguien se detenga a pensar en algo que está pasando ahorita, que puede pasar en el futuro, bueno, qué chévere, qué bien. Entonces nos estamos divirtiendo con esto, ¿no? O sea, estamos moviendo las ideas, ¿no? Como siento también que en el trabajo y en las redes vamos siempre de forma repetitiva sobre las mismas ideas, ¿no? Entonces, si uno se pone a jugar con su libertad creadora y puede darle la vuelta a algunas ideas para que otros piensen, no sé, está divertido, está bien, creo. O sea, me siento contenta de haber hecho el taller y los otros talleres porque me dieron mucha libertad. Me dieron la libertad de explorar y de escribir cómo llegaron, me acuerdo mucho, ¿no? O sea, tú puedes escribir que este mundo es así. ¿Cómo llegaron a ser así? Eso no es tu problema. O sea, eso no es tú no tienes que justificar cuántas horas hombre se invirtió en lograr esto, ni qué tecnología, ni qué ingeniero, ni nada de eso. Entonces, buenísimo. O sea, a partir de allí, a partir de tener la conciencia de que somos libres al escribir y que eso es lo que se necesita para la ciencia ficción, bueno, entonces pude hacerlo. Muchas gracias, José, por esa oportunidad. Gracias también a Ricardo por esta presentación tan bonita en la que se nota que disfrutó el libro. Y qué bueno que alguien la pase un ratico bien con algo que uno escribió para divertirse también. Bueno, gracias también a todos los compañeros porque siempre tienen las mejores ideas. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti, Sara, porque tú lograste con gran elegancia, incluso a veces con sentido del humor o con sutileza, hacer una literatura comprometida, pero lejos de lo panfletario, ¿ok? Sin ponerse panfletario, sin ponerse en el discurso oficial que hay sobre ese tipo de temas, que ya de alguna manera está manido, está sobado, y en tu caso tocas los temas de una manera muy auténtica, muy personal y con mucha gracia, ¿no? Y con mucha gracia quiero decir, no exenta de contundencia, gracia en el sentido de que lo sabes hilvanar, ¿no? Lo sabes llevar y de repente uno cuando se lleva el guamazo, que además lo agradece, uno dice, ok, aquí está Sara, que a Sara le apasionan estos temas, pero lo fue llevando, lo fue tejiendo de una manera muy elegante, ¿no? O muy graciosa. Y de pronto eso, cuando te llevas el golpe, tú dices, bueno, gracias Sara por esa maestría que demostraste, y que yo nos conocíamos de antes porque nos seguíamos en redes sociales, pero para mí fue una agradable sorpresa encontrarme con la escritora que eres, y que es capaz de expresar eso con esa maestría, con esa contundencia. Y para mí fue como, wow, Sara, por eso siempre te lo digo, qué punk, ¿no? Qué duro esto, que no me lo esperaba y que es maravilloso, ¿no? Y además es maravilloso porque me voy riendo, voy disfrutando la narración, me voy inventando escenarios delirantemente, me voy adelantando en la hipótesis de qué puede pasar y al final toda esa hipótesis que me estaba montando es traicionada porque tú te estabas guardando un as debajo de la manga que nunca me esperé y que está sumamente vinculada a esos asuntos que te interesan, pero que los manejas de una manera que está muy bien, muy bien. Así que gracias a ti, Sara, de verdad. Gracias por ser interlocutora y por habernos acompañado con tu talento, con tu humor y con tu manera de ver las cosas que es realmente única. Caramba, nos quedan pocos minutos. Quería, además de si alguien quiere hablar de su proceso creativo,
les dejo en el aire la segunda inquietud, que era si de alguna manera había cambiado su concepto, su mirada sobre la ciencia ficción a partir de esta experiencia. De alguna manera, si tenían una imagen antes, un concepto de la ciencia ficción, y si eso se transformó o permaneció igual, o qué pasó con esa idea, ese concepto sobre la ciencia ficción, ahora que son autores de ciencia ficción. Y eso sobre la importancia, ¿no? De hacerlo, de atreverse y de cultivar la ciencia ficción. Hugo, querido, adelante. Vale, gracias José, gracias Ricardo y a todos los compañeros. De verdad que ha sido un viaje muy grato, ¿no? Hasta llegar a tener el libro en la mano y sí, leer los cuentos y leerme en ese sentido, ¿no? A la segunda pregunta que haces, sí, es otra visión sobre la ciencia ficción, porque para mí siempre era como Star Wars o esas cosas que sí, algunas me gustan, del cine también. Hay distintas maneras, desde ahora puedo entender que hay distintas maneras de ver o de hacer ciencia ficción o de ver en otras expresiones un poquito de ciencia ficción también, ¿no? Y para mí ha sido toda una experiencia y sí un cambio de perspectiva, y ahora hacer el ejercicio de escritura como algo que siempre ha estado rondando en mí. Tengo muchas cosas escritas, pero es primera vez que me tomo en serio decir, ok, voy a hacer este taller para ver qué puedo materializar con esto. Yo no vengo de las letras, vengo más de estudiar otras cosas como derecho, teoría crítica, museología, pero hago arte. Y con el arte sí he encontrado esa manera de hibridar y sí, de erotizar de cierta forma, ¿no? Transgrediendo y pasando hacia otros, mezclando capas de sentido. Hace unos años, hace un par de años, yo estaba investigando para hacer mi primera exposición individual acá en Ámsterdam, que fue exactamente hace un año. La inauguré el 26 de mayo del año pasado. Y en eso conocí a una persona que del teatro acá en Ámsterdam, que vive y trabaja en un espacio muy parecido a esta comunidad donde yo vivo y trabajo. Su padre había muerto recientemente, y ella tenía un archivo que había dejado su padre, un paleontólogo, investigador de los sustratos del suelo, especialista que trabajaba para la Shell Oil Company. Y yo le conocí a ella, ahora no recuerdo claramente, pero me invitó a revisar ese archivo porque su padre había estado en Venezuela. Así que yo fui a ver el archivo personal. Ella quería que con ese archivo se hicieran cosas, así que le había dado gente del teatro que había encontrado inspiración para hacer piezas de teatro, o a científicos que podían continuar o tener esa información para el uso científico. Y así yo llegué a estos libros que, firmados por el señor, se llama Jan Hinte, y otros que no consigo ahora, porque él estuvo justamente en la costa oriental del lago y en Tijuana, investigando los sustratos del suelo para explorar pozos petroleros. Y bueno, se sabe que el crudo de esa zona es muy especial por ser uno de los más livianos del mundo y que amerita menos en su proceso de refinación, gasto y energía y todo esto. Lo que son los portadores de orificios son lo que se llaman foraminíferas
of Western Venezuela, del occidente venezolano. Esas foraminíferas son como arena que camina. Son organismos como amebas que, bueno, producen en sí mismos una formación calcárea y se pueden mover y son fósiles vivientes, digamos, y son fósiles que nos ayudan a entender un poco el tiempo, ¿no? Acá está Alexandra, de repente yo estoy diciendo barbaridades, tú que sabes más de cosas científicas y todo esto. Pero yo les estoy contando cómo ha sido mi proceso, ¿no? Y bueno, cierto que yo dibujo mucho y en mis dibujos hay toda una trama simbólica que está muy relacionada a una estética, a una voz muy personal que he ido trabajando durante varios años como artista. Y esto no está separado de eso, o sea, no podría estarlo porque incluso mi trabajo o mi obra está muy ligada a lo que voy viviendo también, ¿no? Y leer el cuento y leer, ahí hay una carga tan subjetiva como plural, ¿no? Porque, y hay muchas capas de sentido también históricas, políticas, sociales, que también tiene que ver con mi background de formación un poco, ¿no? Y leerlo ahora es también darme cuenta que puedo seguir haciendo otras cosas, que he seguido haciendo otras cosas, que le puedo dar cuerpo a esas otras cosas, y que la ciencia ficción vista desde esta lupa o desde esta lente, sí es un... a ver, recuerdo ese cubo del que hablábamos al principio, el juego, ¿no? Del caballo, de montarse. eh, Hablábamos del amor, ¿no? Y creo que está también en la posibilidad de construir, ver esto que uno mismo puede ser o ese otro que uno mismo puede ser para uno mismo, o sea, para ti, esa otra edad propia, ¿no? Que se muestra al soltarse en la escritura y, y qué viene después, ¿no? Es como que saber reescribirse o volver a escribir y seguir escribiendo. Y en este caso darme cuenta que es una herramienta plástica la escritura, o sea, es plástica y es otra forma también de acercarme a mis creaciones, o a lo que hago. Y gracias ya por su tiempo y por toda la experiencia compartida. Eso. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, por tus dadores de agujeros que es tan personal y es tan, wow, no sé qué palabra utilizar, creo que utilizaría incluso la palabra sensual, ¿no? Es un cuento como tan táctil, ¿no? Tan lleno de texturas, ¿no? De imágenes poderosas, de olores, ¿no? Hay algo allí que es como carnal, pero también todo lo del petróleo, todo eso mezclado, muy personal, muy vinculado con tu obra, cosa que me lleva a agradecerte una vez más por esa belleza de cubierta y contracubierta que tenemos gracias a tu obra en ese libro y que lo hace aún más especial, ¿no? No es lo mismo tener cualquier imagen allí descargada de algún lado o la fotografía de un fotógrafo que uno no conoce a que un artista plástico te ceda una obra para que eso sea parte de ese libro, ¿no? Lo inmortaliza y le da un valor simbólico especial que desde mi punto de vista es fundamental, es bellísimo. Así que mi agradecimiento en ese doble sentido por haberte atrevido a vincular tu obra artística con la parte literaria, con lo escrito y que se note, ¿no? Que es parte de tu universo sensible e imaginario, está plasmado allí en tu escritura. Y por otro lado, la parte de haber cedido con ese cariño una obra tuya para que esté allí en nuestro fractal y siempre que veamos esa imagen
vamos a sentir esa emoción de, wow, nuestro libro, ¿no? Hay como una memoria allí visual que es poderosísima, que ahora cada vez que veamos esa portada, hay algo en nosotros que sonríe y que agradece, dice, qué bonito, ¿no? Nuestro libro está allí y tiene esa fachada, ¿no? Esa cara. Gracias a ustedes por la confianza de, de, de invitarme a usar esa imagen para la tapa del libro. Buenísimo. Gracias a ti, Mm. querido Hugo. No sé, chicos, ¿alguien más que quiera hablar en este momento? Ajá, Leo, perdón, no había visto tu mano, Leo, disculpa, adelante. Bueno, yo voy a aprovechar de responder como las dos preguntas que dejaste abiertas un poco a la par. Voy a empezar por la última, porque la cosa va como por ahí. Yo no consideraba que tenía como una visión de la ciencia ficción como cerrada a esto es ciencia ficción solo si ocurre en Marte o si hay alienígenas y todas estas cosas, ¿no? Que es un poco el imaginario común de qué es la ciencia ficción. Pero sí me pasó, y que lo conversé contigo con mi cuento, que yo sentía que mi cuento era más, o sea, no entraba como en la ciencia ficción porque era más como literatura fantástica, ¿no? Y lo que sí me pasó con el taller, después de ver todas las cosas que tú nos facilitaste, leer las cosas que nos compartiste, es que me di cuenta, y coincido, creo que fue Alexandra que dijo por allí en los comentarios, que la ciencia ficción es básicamente un género primordial en la literatura, a pesar de que la gente no lo sepa, es que todos los géneros están a un paso de ser ciencia ficción. O sea, te basta insertar un elemento, que fue lo que yo tuve que hacer con mi cuento, y ahí viene un poco el tema de mi proceso creativo, porque yo soy una persona de obsesiones, y este cuento estuvo en mi cabeza. Esto es una idea que tiene fácil 5 o 6 años dando vueltas ahí, ¿no? Y no lo había plasmado nunca porque, primero, no tenía como la obligación, no sentía esta obligación de sacarla de ahí porque siempre estaba, ¿no? Como que no se me olvida, no la voy a sacar porque no se me va a olvidar. Pero, claro, no encontraba, como decía esto, pero es que esto no me suena a ciencia ficción así como está, hasta que entramos bueno, hay algo, un elemento que es lo que lo convierte, entonces en donde entra en el cuento aparece el tema del reloj, ¿no? Que es lo que es lo que te da ese vuelco, que aquí está el asunto que lo mete dentro o para mí, lo terminó de meter ya en ese camino, de decir, bueno, como que ahora sí, ¿no? Y creo que ese fue como el cambio sobre la perspectiva de lo que es la ciencia ficción que tuve yo gracias al taller, es ese, que todos los géneros pueden ser ciencia ficción, lo que le basta es insertar algo allí que le dé como este escalón, ¿no? O un escalón por usar una figura, ¿no? Suena que, bueno, subes un nivel. Y si nos pensamos que la ciencia ficción es un género primordial, puede serlo. Pero me pasó eso, que estaba como, y quizás si yo hubiese leído el cuento que yo tenía planteado en principio de otro autor, yo no hubiese cuestionado además que era ciencia ficción. Pero también el tema de la crítica de uno hacia uno mismo, a veces también te hace como no querer darte cuenta de, oye, si yo estoy metido aquí, ¿no? Entonces, un poco eso fue lo que me hizo a mí el taller, en ese sentido, entender de que no necesitas además una cosa súper, o sea, no necesitas escribir Matrix, ¿sabes? Como para que sea ciencia ficción y de la que te sientas orgulloso además, ¿no? Y una vez que entendí eso, mi proceso de esta idea, que estuvo tal cual 5 o 6 años dándome vueltas de este personaje, me tomó, siendo honesto, una sentada, agarrar y vaciarlo así. Y como decía, yo soy un tipo de obsesiones y el tema de la ciclicidad es una, pero también un poco el asunto con el que abro el cuento de las horas, la pauta de las horas y este seguimiento de tener horas fijas y cumplir con esas horas es un poco un tema obsesivo mío también, de cómo soy yo mismo.
Entonces es también un poco ese estar uno mismo en el texto que está escribiendo, ¿no? Que el que me conoce sabe que es así, el que no dirá, bueno, que el personaje, pero sí soy un poco yo, que también tengo como esa cosa de la hora, ¿no? O sea, quedamos a esta hora, tengo que estar a esta hora, todo muy fijo. Entonces, fue un proceso largo, si se quiere, porque como te digo, fue una idea de mucho tiempo ahí como dándole vueltas, incluso preocupándome por el tema de la extensión posible, ¿no? De, oye, este cuento va a quedar muy cortito, necesito, y al final la liberación llega, tal cual como dice Sara, cuando dice, ¿sabes qué? Que tenga la extensión que tenga que tener, yo empiezo a escribir y cuando llegué al final dije, ya, ajá. Y quedaron 2 páginas, 3 páginas, no me importa, ya dije lo que tenía que decir y esto es. Entonces, fue un parto de mucho tiempo, pero que en el momento justo, digamos, cerró con una velocidad además que para mí fue hasta abrumadora, porque fue eso, o sea, fue como, ok, ahora, dale, escribe. Y, y entonces, bueno, de nuevo, agradezco haber tenido esta posibilidad de entender, ¿no? Que para la ciencia ficción no necesitas grandes artilugios tampoco. O sea, basta con un elemento pequeño, personal, que te abre como esa dimensión, esa puerta. Y bueno, señor, ya esa puerta está abierta y usted dele para allá. En mi caso será agarrarme de esas obsesiones y ver qué hay más adentro, ¿no? Claro, claro. Así es, querido Juan. Hay que revisar en todas esas obsesiones, ¿no? En esas manías, en ese universo de la indagación en el yo, porque allí hay más auténtica ciencia ficción que en muchas naves espaciales y rayos láser y astronautas dando vueltas en el espacio. Entonces, en ese sentido, como bien dijo Alexandra en uno de nuestros encuentros, que lo había dicho un tío, un amigo cercano a su casa, al final la ciencia ficción va del drama humano, ¿no? Es eso, es el drama humano con algunos elementos, con algunos toques que me hacen pensar, esta no es la realidad, pero podría serla, ¿no? Un pequeño fallo en la realidad me podría llevar a que esto ocurriera. Y ponerse como un Gollum, ¿sabes? Mi anillo, esto es así, la ciencia ficción solamente se puede componer de estos elementos y funcionar de determinada manera. Más allá de hacer crecer, ¿no? Y de ampliar los límites y de abrirse generosamente y hacerle un bien a la ciencia ficción, lo que hace es cortarle las alas, ¿no? Encasillarla en algo que es un ejercicio de libertad. Y allí aplaudo lo que dice Sara y lo que rescatas tú, el difícil ejercicio de la libertad, ¿no? Y una vez que ejercitas la libertad, ponerte tú algunos límites como para decir, pero yo quiero que esto funcione de una manera en que sea imaginación razonada. Así lo hicieron los padres de esta criatura, era imaginación razonada, ¿no? Y tú puedes decir, y la fantasía no lo es, ¿no? Cualquier expresión de lo fantástico no es de alguna manera imaginación razonada. Y tú dices, brother, en vez de estar marcando fronteras y cayéndonos a golpes, porque aquí termino yo y aquí comienzas tú dices, no, que sea permeable. Y esto es horror, y es fantasía, y es weird, y es ciencia ficción, y al final no sé qué nombre ponerle, y tú dices, bienvenido, ¿no? Ese animal híbrido, sí, pertenece, vamos a llamarlo, a las literaturas de lo insólito. Quizás la ciencia ficción le queda corto a lo que queremos cultivar, pero lo importante, y aquí rescato lo que dice José Miguel, es decir, yo quiero ser cultor de las literaturas de lo insólito. Yo para el realismo, ya yo tengo la realidad y bastante me molesta la realidad. Bastante disgustado estoy con ella, como para también, cuando voy a ejercer mi libertad, cultivar esto como en un proceso de autofagosis, ¿no? Y de endogamia en el que no salgo de estar atrapado dentro de un mismo discurso. No, yo quiero ser cultor de otra cosa. Quiero ejercer ese difícil ejercicio de la libertad. Bueno, dicho esto,
Yo levanto aquí mi copa para brindar por Fractal, para brindar por ustedes. Ha sido un enorme placer haber emprendido esta aventura con ustedes, tenerlos de compañeros, de interlocutores, verlos así siendo autores, tienen su nombre en un libro y espero los libros que vienen de ahora en adelante de cada uno de ustedes. Ojalá que nos volvamos a encontrar, por supuesto, en otro taller, en otra antología, y entonces así volvemos a sumar esfuerzos, pero también quiero ver las obras individuales a futuro de cada uno de ustedes, y yo, que estaré más canoso, más calvo y más viejo, sentirme profundamente orgulloso de sentirme una pequeña parte de ese logro que es de ustedes y que por rebote me toca a mí un poquito de esa gracia. Brindo por ustedes. Salud. Voy a tomar una foto aquí a la pantalla. Con las copas, pues. Sonrían. Muy bien. Los abrazo. Felicidades. Larga vida Fractal y a la ciencia ficción. Cuídense mucho. Gracias, José, José. gracias. Gracias, Gracias a gracias todos, a muchachos. todos. Gracias, Gracias a José. todos. Gracias a todos. Sí. Son todos geniales, ¿eh? Abrazo. Cuídense. Beso. Abrazo.